así bastante llena como externa nuestro hermano Melquis, sobre todo porque entendemos que en la comunión de los santos es donde está la armonía que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Estamos estudiando el libro de Colosenses, una carta muy interesante, una carta más que gratificante, porque Pablo nos está enseñando que en Cristo lo tenemos todo. Los gringos dicen enough, no hay más. Y esa es una de las verdades principales de esta carta. No solamente tenemos bendiciones materiales, sino que además se nos van añadiendo cada una de las bendiciones espirituales que como creyentes necesitamos. El niño cuando está pequeño necesita que usted le dé aliento para seguir adelante. El joven necesita que usted le dé un espaldarazo en el cuerpo para que él pueda continuar. Los creyentes necesitamos un aliento, una esperanza más para continuar. Y Pablo en la carta a los Colosenses nos lo está dando. Pero tiene sentido cada una de las palabras que Pablo dice, porque si en Cristo estamos completos, nos dice además de que nuestra visión no debe estar centrada en las cosas que tenemos en el mundo. Las cosas que hay en el mundo son bonitas, son gratificantes, nos satisfacen la parte humana, pero nuestra vista como hijos de Dios debe estar puesta en Cristo, nuestro autor y consumador de toda nuestra salvación. Y Él nos insta a buscar primeramente las cosas de arriba, no las cosas de abajo. Pero nosotros, los seres humanos, primero buscamos lo de abajo y dedicamos cuerpo y alma durante una semana y al final vemos si el tiempo nos ajustó, decimos ahora se lo voy a dar a Dios. ¿Y qué problema más grande el que tenemos? Pero Pablo entiende justamente esto y por eso apela al conocimiento de cada uno de los creyentes y dice, este proceso de la vida cristiana necesita ir llenándose poco a poco y cambiando nuestra forma de ser. ¿Por qué debemos de cambiarla? Porque es lo que agrada a Dios. A nosotros nos satisface tener muchos bienes, nos sentimos cómodamente, pero todos esos bienes son efímeros, un día se terminan. A veces tenemos la confianza de que hoy me siento bien, hoy estoy totalmente, no me duele nada, no siento malestar de nada, pero 5 minutos después usted ya siente un achaque en su cuerpo. Y así son los bienes materiales. Hoy los tenemos, mañana no. Entonces, Pablo nos ha llevado paso a paso a través de esta carta, dándonos a conocer que debemos de irnos despojando de algunos pecados terrenales, pecados que nos limitan esa comunión con Dios. Y como creyentes entendemos que si no tenemos comunión con Dios, esa comunión con los demás no nos sirve de nada. Lo principal es la comunión con Dios para que la comunión con los demás hermanos funcione de la mejor manera. ¿Y cuáles son esos pecados que muchas veces nos separan de esa comunión? Pablo hace una lista, pero llega a un punto en el cual dice, todo lo que nosotros hacemos nos lleva a la idolatría. Una idolatría que muchas veces nos desvía la atención de lo que es el centro principal, que es Cristo. Usted dirá, hermano, pero si estamos en la iglesia, hemos creído en el Señor Jesucristo, somos salvos porque estamos totalmente convencidos que la obra la hizo Cristo y no nosotros, y que Él nos regaló la salvación, vamos a ser idólatras. Bueno, dejemos ilustrar esto. ¿Cuánto tiempo usted le dedica a las redes sociales? ¿Al Facebook? ¿Cuánto tiempo usted le dedica a su trabajo? No estoy diciendo que deje de trabajar,
no estoy diciendo que deje de ver las redes, pero ¿no se ha convertido esto en una idolatría más que en el acceso a un medio de comunicación? Yo les aseguro con mucha propiedad, y hablo por mí, que no salimos de la casa sin el teléfono. Se nos puede olvidar cualquier otra cosa, pero no el teléfono. ¿Por qué? Porque nos sentimos vanos en esta tontera. Nos sentimos que algo nos hace falta. Entonces, Pablo hizo una lista. En aquel contexto no había todo lo que nosotros tenemos, pero ahora sí. Entonces, Pablo dice, dense cuenta de que algunas cosas que hacemos nos llevan a la idolatría, a adorar más o a poner antes que Dios muchas de las cosas que hacemos. Pablo también entendía que la iglesia tenía una diversidad cultural. En ella habían gentiles, judíos, libres, esclavos. Y por eso les dice, aquí ya no hay diferencia entre griego ni judío. Y él ha ido desvirtuando cada una de las falsas doctrinas que ellos tenían. Les dice, ya no vale circuncisión, ya no es los rituales, ya no es, y ha venido dando los argumentos necesarios para esto. Pero al mismo tiempo, ahora nos va a dar, como nosotros decimos, la pastillita para el caminar de nuestra vida. Ese caminar que no nos tiene que pasar desapercibido en nuestro diario vivir. Y dice que nos soportemos, que nos perdonemos. A veces entre nosotros hay actitudes, hay saludos que a veces no nos damos cuenta si usted extendió la mano y de repente no se la dimos, o usted sonrió y nosotros no nos pusimos atentos a esa sonrisa o un saludo, o por el contrario, íbamos sobre uno de los carriles de la calle y usted, cuando ahí viene el hermano, me voy a cambiar de este lugar para no saludarle. Pues déjeme decirle, perdónenos, hermano, perdónenos, porque a algunos ya nos falla la vista. A otros, si volvemos a ver para otro lado y vamos manejando, el carro se nos va así para los lados también. Pero Pablo está diciendo, aguántense, sopórtense, perdónense. Pero no nos manda a perdonar al estilo salvadoreño. Nosotros a veces decimos, sí, te perdono, pero en nuestro interior nos quedamos, me la va a pagar, una dobladita le va a salir. No, nos pone como ejemplo a Cristo. El ejemplo principal de esto es Cristo, no la humanidad. Y esto es lo que debemos de entender. Pero antes de eso, Pablo nos exhorta a que cada una de las palabras, cada una de las promesas que están en su escritura, las hagamos propias. ¿Qué significa hacerlas propias? Vivirlas. Pablo también dijo, podés tener sabiduría, podés tener riquezas, podés tener, y puso todos los extremos, pero luego dijo, si no tenés amor, nada, de nada sirve todo eso. Si nosotros notamos, Él nos ha ido dando las pautas necesarias para que un creyente pueda tener un buen caminar, para que un creyente pueda tener un buen testimonio, para que un creyente pueda tener un mejor vivir. Porque hay personas que dicen, pero es que eso es lo que escribieron y el papel aguanta lo que le ponen. Pero mire, hermano, si usted no ha probado a Cristo, pruébelo y se va a dar cuenta que no hay mejor cosa. Y cuando usted obedece su palabra, usted camina tranquilamente
pero cuando usted no la obedece, a cada ratito va a pegar porrazo tras porrazo. Y es entonces cuando decimos, debía haber cambiado, ¿verdad? ¿Sí? La palabra nos va exhortando. Con esta exhortación en mente, Pablo ahora nos va a dar, a través de la carta a los Colosenses, del versículo 18 en adelante, cómo debe de ser nuestra familia. ¿Cuál debe ser la característica principal que guíe las familias de la iglesia, que guíe a las familias cristianas? Porque recordemos que Pablo está hablando con creyentes, pero además de eso, también es un principio importante para que las personas que nos ven a través de internet puedan entender cómo Dios, después de que nos salvó, no es que nos dejó abandonados, sino que ha ido paso a paso mostrándonos su gracia, su misericordia, y a través de su palabra edificando la iglesia. Y con eso en mente, vayamos al versículo 18 del capítulo 3, versículo 18 y 19. Dice el versículo 18: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Pablo ahora va a tratar con las casadas y nos da una expresión donde nos dice estar sujetas, o la acción de someterse. El sometimiento es una palabra funcional, es una expresión que determina no quién es más ni quién es menos, sino una forma de armonía y funcionabilidad que Dios quiere para cada uno de los hogares. Nosotros entendemos que la mujer y el hombre son iguales ante Dios, pero hay una estructura, hay un orden que Dios necesita establecer y que como creyentes necesitamos tener en nuestros hogares. Esa estructura y esa funcionabilidad lleva a la mujer a tener sumisión, pero tener sumisión no es solamente mostrar ese tipo de sumisión en la iglesia, sino en el hogar en su totalidad. Algunas podrán decir: yo no me someto, no me gusta, no quiero. Pero veamos qué ejemplo nos quiere dar el Señor a través de su palabra. Vayamos a Lucas capítulo 2, versículo 51. Lucas capítulo 2, versículo 51. Jesús entonces regresó con ellos. Llegando a Nazaret, posteriormente siguió obedeciéndoles. Su madre, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón. Cuando usted está diciendo yo no me someto, yo no puedo estar bajo la autoridad de, usted no está siguiendo el ejemplo de Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Dice, seguía obedeciéndoles. El ejemplo que cada uno de nosotros debe de ver siempre es el de Cristo, no el de la vecina, que cada vez que le dan una orden lo que hace es buscar la raja de leña más grande. No, esa no la mire, esa ahí déjela. El ejemplo más importante en nuestras vidas es Cristo. Cristo fue obediente, dice la palabra, hasta la muerte. Hermanos, no solamente fue obediente a la madre, no solamente fue obediente a su Padre Celestial,
sino también a las leyes terrenales que había. Él no desobedeció en ningún momento. Cuando le llegaron a tentar con las monedas, le dijeron: ¿a quién debemos de darle? Y dijo: ¿de quién es el rostro que está ahí? Del César. Y dijo: dar al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Nuestro ejemplo de vida no es el pastor, la familia pastoral, la familia de los diáconos, no. Si usted se queda viéndonos a nosotros, se va a defraudar. El ejemplo principal es Cristo. Y Él determina justamente que la sumisión es un mandato que Él está dando. Un mandato justamente para mantener el orden, el equilibrio en la familia. Él no está diciendo el hombre es superior, no lo está diciendo así. Él no está diciendo la mujer es inferior, por lo tanto tiene que someterse. No, pero sí está dando un orden, y ese orden debe de tenerse claro en la iglesia. ¿Por qué? Vayamos a Efesios capítulo 5, versículo 21. ¿Por qué debo de estar sometido? Debo de aceptar el sometimiento que Dios da, en este caso para las esposas. Efesios capítulo 5, versículo 21. Los esposos estén sujetos los unos a los otros. ¿Por qué? Por reverencia a Cristo. Por eso es la funcionabilidad. Usted no está mandada a estar sujeta a su esposo porque este es más inteligente. No. Porque este es mayor que yo. Tampoco. Porque grita más duro. Menos. Está llamada a tener esa sumisión por reverencia a Cristo. ¿Esto es una acción correcta en el Señor? Definitivamente sí. ¿Por qué? Porque decimos que somos creyentes y cuando nos dicen obedecemos la palabra, amén. Pero cuando sucede un mandato donde tenemos que bajar nuestro orgullo, nuestra autoestima, no queremos. Decimos: ¿y por qué me voy a poner? Le voy a obedecer en todo. Pero en este caso la palabra obedecer no hace referencia a obedecer en todo, sino a tener esa unión de respeto y de armonía en el matrimonio. Tito también recibió instrucciones precisas para poder enseñar a la mujer cómo debía de comportarse. No es extraño que en este tiempo haya mujeres que les haya correspondido llevar los hogares o que hayan tenido un esposo tan, pero tan flojo que no determine ningún tipo de autoridad. Por lo menos en El Salvador, el 40% de los hogares, quien lleva las riendas es una mujer. Sin embargo, el diseño correcto que Dios determina cuando hay un matrimonio es que sea el hombre la cabeza y que la mujer esté sometida. Pero aquí hay algunas cosas importantes que debemos de tomar en cuenta. Y yo los quiero invitar para que vayamos a Primera de Pedro, capítulo 3. La primera carta a Pedro, capítulo 3. Porque algunos podrán decir: es que Pablo era machista. Pablo estaba queriendo imponerse. No. La palabra de Dios a través de todos los libros nos exhorta a ser obedientes. Y nos dice Primera de Pedro capítulo 3 versículo del 1 al 6. Así también ustedes, las esposas, sométanse a sus esposos, para que si alguno de ellos no creen en el mensaje, puedan ser convencidos sin necesidad de palabras por el comportamiento de ustedes.
Al ver ellos su conducta pura y reverente para con Dios, que el adorno de ustedes no consista en cosas externas, como peinados exagerados, joyas de oro o vestidos lujosos, sino en lo íntimo del corazón, en la belleza incorruptible de un espíritu suave y tranquilo. Esta belleza vale mucho delante de Dios, pues este era también en tiempos antiguos el adorno de las mujeres santas. Ellas confiaban en Dios y se sometían a sus esposos. Así fue Sara, que obedeció a Abraham y lo llamó mi Señor. Y ustedes son hijas de ella si hacen el bien y no tienen miedo de nada. ¿Qué está enseñándonos a través de estos versículos Pedro? El sometimiento. El sometimiento en el caso de las esposas, porque hay esposas que tomaron la decisión de casarse con alguien que no es creyente. Pero Pedro dice, para que si alguno de ellos no creen en el mensaje, puedan ser convencidos sin necesidad de palabras por el comportamiento de ustedes. Hay esposas que son muy reverentes en cuanto a lo que hacen alrededor de las cosas para con Dios, pero hay esposas que son muy indiferentes. Y cuando uno ve indiferencia en los demás, uno dice, con que no respeta y voy a seguir yo que nunca he llegado a eso. Pero una esposa puede orar, puede ser obediente en el Señor y estar sometida a su esposo. No necesariamente debe de ser todo lo que describe Pedro en esto, porque Pedro dice, no vale la apariencia, no vale si anda bien bonita, vestida, si tiene lujos, no, porque para Dios, dice el versículo 4, vale mucho más la belleza de lo íntimo del corazón que la parte exterior. Si nosotros notamos el rol que Dios le está dando, Pablo y Pedro le está dando justamente a través de las cartas a la esposa, es que sea la ayuda idónea, lo cual muestra el propósito de lo que Dios creó. Algunas feministas dirán, no estoy de acuerdo. Pero, ¿qué es el feminismo para aquellos que ni siquiera habían oído tal vez hablar de esto? Es un movimiento político, social, académico y cultural que busca crear conciencia de los derechos de las mujeres. Porque algunos podrán decir, pero cuando Pablo está diciendo que la mujer debe de someterse, se le están quitando los derechos. Y no se le está quitando ningún derecho. Al contrario, se le está dando una posición, una responsabilidad. ¿O ustedes creen que fue fácil para mi Señor obedecer todo lo que había sido dictaminado por el Padre? No lo fue. ¿Pero fue obediente? Lo fue. Eso nos manda a hacer justamente a cada uno de los creyentes y en este caso a las esposas. ¿Por qué aclaro esto del feminismo? Porque hay mujeres que se han vuelto pero tan féminas que dicen, no, yo no lo voy a seguir. Pero eso es solamente una percepción humana y, por cierto, limitada. ¿Por qué digo limitada? Porque el matrimonio fue instituido por el Señor Jesucristo y Él mismo ha ido determinando paso a paso cuál es el orden que se debe de llevar. Y cuando nosotros nos rebelamos al mandato de Dios, no me estoy rebelando a mi esposo, a quien probablemente ella misma decidió que fuera el esposo,
sino que estoy desobedeciendo a Dios. Y esto debemos de tenerlo bien claro. Algunas veces escuchamos en cualquiera de los medios, ¿y quién lleva los pantalones en tu casa? Pues. Y la mujer dice yo, y el hombre dice yo, pero esto no se trata de la rivalidad que se pueda generar entre un hombre y una mujer, sino en la obediencia que debemos de tener para con Dios. ¿Para qué debemos de hacerlo? Por reverencia al Señor, porque la palabra de Dios no sea vituperada, porque la palabra de Dios se refleje en nuestras vidas. Las mujeres pueden venir muy hermosas todos los días, pueden salir a sus trabajos, pero si no está haciendo lo que Dios dice, de nada sirve cuánta belleza Dios les haya dado. El desafío original del matrimonio se centra en la necesidad de una compañera que iba a ayudar, que iba a ser el sostén del esposo, que iba a ser quien le animase en un momento determinado, porque los hombres, aun cuando podemos sentirnos muy machos, siempre necesitamos la ayuda de alguien. Ese diseño fue el que Dios determinó para tener una compañera apreciada y perfecta como complemento del hombre. Nótese que está hablando de la ayuda idónea. No está hablando de que es la sirvienta. No, momento. Cuando a mí me criaron, a mí me enseñaron a hacer cada uno de los oficios que una mujer hace. Lo único que yo no aprendí fue a echar tortilla. Eso fue lo único a lo que le tuve miedo en el comal. Pero si me dejaban darle vuelta con el cuchillo, yo le daba vuelta. Pero, ¿qué determina justamente eso? Que no hay ninguna diferencia en que un hombre, si su esposa está un poquito mal de salud, pueda tomar la escoba y barrer, pueda hacer la limpieza, pueda cocinar. ¿Eso degrada al hombre? No, en ningún momento. Para eso fue creado, para tener la ayuda idónea a su esposa. Aquí cabe mencionar un punto importante. El esposo no debe convertirse en un dictador déspota. Por el contrario, debe ser el compañero perfecto que Dios diseñó para fortalecer y guiar la familia. No es que Dios le está dando la autoridad para que usted le diga: tráeme la chancleta, ponémelas, me duelen los pies, vení a hacerme masaje. Un momento, tranquilo. Usted tiene una responsabilidad dentro del matrimonio, pero usted buscó una compañera de vida, no una sirvienta. Esto debemos de tenerlo claro como creyentes, porque aunque está llamando a someterse a la mujer, mire, Dios no se ha olvidado de cuál es su responsabilidad tampoco. Y como Él no se ha olvidado, dice el versículo 19, esposos, híjole, nos gusta cuando dice: ya ves, mujer, mira lo que dijo el faraón, que te sometas. Ahora nos va a hablar a nosotros. Esposos, amen a sus esposas y no las traten con asperezas, dice la Nueva Versión Internacional. Y nos está dando un mandato importante: amad a nuestras esposas. Ay, hermano, pero usted no sabe qué liebre con la que me tocó. Eso lo hubiera pensado antes.
Pero es que mire, cuando estábamos de novio éramos un solo amor. Pero ya en el matrimonio, hermano, no sacó las uñas, sino que la garra. Pues hermano, aprendamos a vivir con esas garras. Porque el mandato que Dios nos está dando es que amar. ¿Y qué es amar a las esposas? Es una actitud mental que debe surgir por darle lo necesario y lo mejor a la esposa. El mandato de Dios es trascendental en la vida de cada uno de nosotros. Y ese amor no debe ser solamente cuando el abogado o el sacerdote o el pastor le dijo, ama realmente a tu esposa, y le dijo usted, sí. En la enfermedad, sí. Pero ya cuando lo ve enfermo, yo no creí que te fuera a morir tan rápido, pues dale. No, es en la enfermedad, en la riqueza, en la angustia, en la pobreza, en las calamidades, cuando hay, cuando no hay, en todo momento. Pero el amor al cual Pablo nos insta a los creyentes no es cualquier amor, sino un amor sacrificial como el que Cristo hizo por nosotros. No se trata de que hoy no me hiciste bien el desayuno, esos huevos estaban simples, ya no te quiero. No. Que esa camisa quedó mal planchada, no me gusta, tampoco. No. Sino que se trata de un mandato claro. Amar, que es una acción constante, determinada por Dios. Y aquí debemos de aclarar algo. El mandato de Dios es amar a sus esposas. ¿Verdad que no dice esposos amen a sus esposos? No. El diablo a través de todo el mundo ha tratado de desarticular o de desequilibrar la familia. Y para ello ha utilizado a cualquier ser humano. Y el matrimonio fue instituido por Dios para un hombre y una mujer. Y el mandato claro es: esposas, sométanse a sus esposos. Esposos, amen a sus esposas. Que la cultura de este tiempo, con todo su deletreo LGTBI, todo el abecedario junto, determine que las mujeres se deben amar entre ellas, no es el mandato de Dios. Como tampoco que dos bigotones lleguen y se abracen y se besen y se amen. No. Algunas personas dicen los creyentes son homofóbicos. No, no somos homofóbicos. Entendemos que sus inclinaciones sexuales no son las correctas porque desvirtúan el mandato que Dios dio. Dios creó al hombre y a la mujer para reproducirse, para multiplicarse, para que fueran la ayuda idónea, pero no dejó al hombre con el hombre. Es el hombre que ha ido más allá de eso. Y cuando el ser humano va en contra del diseño de Dios, debemos ser claros porque la Biblia lo determina. No se trata de que nos desagradan las personas, no. Ellos tienen un pecado como yo, chambroso, mentiroso, falso, idólatra. Es un pecado. ¿Qué requiere? Cambiar su manera de pensar y poner su confianza, poner su fe en Cristo Jesús como su Salvador, y Él será quien obre. Es un pecador. Dios en ninguno de los libros ha despreciado al ser humano, desprecia las actitudes del pecado hacia Él. Él siempre ha tenido los brazos abiertos para que el pecador llegue a sus pies, pero debemos decirlo con claridad, porque en las redes sociales nosotros estamos viendo que hay matrimonios y dice
donde usted puede casarse con un hombre, una mujer se puede casar con otra mujer, pero ahí me está vendiendo que dice el matrimonio, entonces de ese matrimonio habla Dios. No, no está hablando de eso, está hablando del matrimonio funcional que Él estableció. Y el mandato de Dios es que le obedezcamos a Él y a su palabra, no a las culturas, no a las tradiciones, no a las leyes humanas que el hombre quiere imponer. ¿Por qué aclaramos esto? Porque hay niños que nos ven a través de internet, niños en las congregaciones, jóvenes, que dicen, pero si se casaron, son matrimonios. Sí, pero no es lo que Dios quiere. El mandato que Dios da justamente a los creyentes es simple: amar a nuestras esposas, amarlas de tal manera que podamos establecer no solamente la obediencia al mandato, sino esa comunión que necesitamos con las esposas. Si usted nota, los versículos no están diciendo que no va a tener problemas, pero nos está mandando a hacerlo. La esposa, por su parte, cuando se revela a su esposo, genera un hogar disfuncional, un hogar en el que es difícil totalmente vivir. Pero pensemos por un momento, los esposos, si tenemos una esposa que es nuestra ayuda idónea, que es la persona que nos apoya en nuestro emprendimiento, en nuestras acciones, que es la que nos anima en nuestras debilidades, y nosotros, como seres humanos, como esposos, le damos amor, ¿debería de surgir algún problema de ello? No. Pero los problemas llegan porque uno de los dos está fallando. Porque uno de los dos le dice al Señor, sí, yo entiendo que me dijiste que la amara, pero no la puedo amar. Y entendamos algo, cuando nosotros recibimos un mandato de Dios y no le obedecemos, no estoy siendo infiel a mi esposa o al esposo, sino a Dios mismo. Por eso el mandato dice amarlas, pero va más allá de esto. Dice, no seáis ásperos con ellas. Habemos esposos, hermanos, de mecha corta, que si el café no está caliente y no tiene el azúcar apropiada, este café no lo hiciste bien. Cuando hay cosas más sencillas como agarrar una cuchara y echarle el azúcar que yo le puedo agregar si es que me hace falta. Es que esta camisa, mira, me la hiciste todo quiebre. Hermano, es importante que nuestros hijos puedan aprender otras cosas aparte de estar en el Facebook o en las redes sociales. Yo recuerdo que uno de mis hijos dijo, papi, ¿por qué no me plancha el uniforme? Y le dije, venga papá, le dije, así se agarra la plancha y así se plancha. Y una vez le enseñé y le dije, cuando yo estaba en 6º grado, a mí me dijeron, ¿le gusta andar limpio? Bien bonito, venga, así se lava y así se plancha. La vida es más funcional y es más operativa cuando nosotros tenemos otra forma de ver la realidad. Nuestras asperezas y diferencias humanas deberían de subsanarse. ¿Qué es que a mí no me gusta cómo se viste? Bueno, veamos entonces, hablémoslo. Pero no mostremos esas asperezas a nuestras esposas, porque va a haber un momento en que la esposa va a decir, yo busqué un esposo, no un papá. Mi papá ya se murió, ya no me tenés que mandar así como vos querés. ¿Qué significa esto? Que habemos esposos amargados por naturaleza.
que nos amarga cualquier circunstancia. Pero Pablo nos dice, no seáis ásperos con ellas. ¿Es difícil amar? No. ¿Es difícil no ser áspero? Algunas veces se nos salen las asperezas. Pero es ahí donde Dios nos exhorta y nos dice, no sean ásperos, sino que debemos amarnos aún con todas esas limitantes. Pablo no estaba hablando únicamente por hablar, sino que estaba hablando porque Dios había establecido esto de esa manera. Porque Dios estaba justamente llegando a ese punto para que la familia, como su concepto lo dice en su sentido general, sea la base funcional, sea la base de la sociedad. Cuando las familias son inestables, los hijos pueden hacer lo que ellos quieran. Pero cuando hay estabilidad en la familia, los hijos tienen que estar sujetos y obedientes. Alguien dirá, yo no me casé amargado, yo no me casé siendo áspero con la esposa. Pero por eso digo, la vida muchas veces es tan corta que cuando llegamos a varios años de casados y cuando llegamos a estar maduros en edad, creemos que lo sabemos todo, pero ya vamos a morir. El matrimonio, no hay un libro que nos diga cómo debemos de comportarnos con exactitud, cómo llevar bien nuestro trabajo. Pero sí hay instrucciones bíblicas que nos dicen que debemos de amar, que debemos de respetar, que debemos de tener esa ayuda idónea en alto estima. Y que si algo nos amarga, debemos de hablarlo y por supuesto quitar todas esas asperezas. Porque no crea que cuando usted tiene diferencias con su esposa o con su esposo, no hay influencia de Satanás. A él le interesa que cualquiera familia se destruya. Él gana. Pero Dios dice, no. Ahora, Pablo ya dio instrucciones necesarias para las esposas y los esposos. Ahora va a tratar con todos en general. Hijos, versículo 20 y 21. Y dice Pablo, hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Los hijos dijeron, ya nos dejaron ahí, los padres son responsables. No. Pablo está diciendo también, obedecer a vuestros padres en todo. Y nótese que está dando un mandato. ¿Cómo debo de obedecer realmente a un padre? Nosotros como padres no queremos nada malo para nuestros hijos. Sean estos que estén bajo nuestro techo o que ya estén mayores. Pero la palabra nos dice obedecer en todo. El ser obediente es uno de los grandes ejemplos que Dios nos dio también para nuestras vidas. Y nuestro papel como padre es enseñar a nuestros hijos a obedecer. La sociedad está tratando de quitar la autoridad al padre. En El Salvador se han creado leyes que más que dar protección al niño, lo que hace es ensancharle o darle la libertad para que éste pueda denunciar a un padre por cualquier irregularidad. Ahora le llaman maltrato psicológico
a cualquier castigo, ya sea verbal o que pueda haber una corrección de vara. Algunos jóvenes a partir de eso dicen, pero yo tengo derecho a opinar, yo tengo derecho a hacer lo contrario porque yo soy dueño de mi vida. Pero si usted es creyente, déjeme decirle que no es cierto que usted es dueño de su vida. Su vida fue comprada por la sangre del Señor Jesucristo. Y su vida ya no le pertenece a Dios. Y Dios le está dando el mandato preciso de que debe de obedecer en todo. Qué difícil es obedecer en todo. Pero Pablo estaba hablando a creyentes confiando en que el creyente no va a mandar a su hijo y le va a decir, toma este dólar, anda a comprarme 2 cervezas. Pablo estaba confiando en eso, el que estaba hablando con creyentes. Y que no le va a decir, anda a comprarme esta cajetilla de cigarros. Pero aún cuando fuese así y esta palabra llegase a aquellos gentiles que no son creyentes, como padre tenemos la responsabilidad de educar correctamente y no enseñarle a nuestros hijos eso. Cuando yo llegué a Chapeltique me enseñaron que había un padre que le decía al hijo, tomate este poquito de la cerveza, porque si te lo tomas, ya cuando estés grande ya no te va a gustar. Falso. Inducir a alguien a eso es mostrarle el camino para el mal. Pablo está diciendo, hijos, deben obedecer. Todos hemos sido hijos. Y muchos de nosotros fuimos hijos rebeldes, desobedientes. Y nos cayó de todos colores. Yo le agradezco a mi madre un trato que no tienen idea, porque si no, a saber qué hubiese sido de mi vida. Yo no sé cómo los criaron a ustedes, pero sí entiendo que lo que mi madre hizo en su capacidad, aún no siendo creyente, fue bueno. Aquí debemos de entender que hay 2 puntos importantes: hijos desobedientes o padres muy flojos. El padre le dice, sí, hijo, tenés razón, a ver, dime qué querés hacer. Y el hijo dice, es que no quiero hacer eso, voy a hacer lo que yo quiera. Un momento. Así como el Señor ha ido estableciendo un orden para las relaciones conyugales, así lo va estableciendo para con los hijos. Algunos hijos dirán, ¿y si desobedezco qué? Bueno, veamos qué nos dice la palabra, que no sean mis palabras las que hablen, sino las de Dios. Efesios capítulo 6, versículo del 1 al 4. Efesios capítulo 6, versículo del 1 al 4. Inicia el versículo y dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Versículo 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Versículo 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Dios, cuando da un mandato, no lo da por ser antojadizo. Lo da porque está preocupado por el bienestar de esos hijos. Lo da porque Él quiere lo mejor para sus hijos. Y cuando Él quiere lo mejor, está diciendo, honra a tu padre y a tu madre. ¿Cómo lo voy a honrar? Obedeciéndole. ¿Cómo lo voy a honrar? Respetándole.
Ciertamente los hijos no decidieron el padre que querían, pero Dios los puso para eso. Ciertamente los padres no somos perfectos, pero tratamos de hacer lo mejor para los hijos. Pero hay algo primordial en estos versículos. El hijo debe de entender que si es obediente, que si honra al padre y a la madre, los días se le van a prolongar. Su vida va a ser más fructífera. Pero si es desobediente, mire, va a llenar el listado del SECOP. Lo va a llenar, y lamentablemente hay que decirlo. Porque cuando desobedece, es más propenso a que las autoridades hagan lo que quieran de él que cuando son obedientes, ya sean estos varoncitos o señoritas. La relación de padres e hijos debe de ser un aspecto principal que nos lleve inicialmente a ser amigos de nuestros hijos sin perder de vista la autoridad que tenemos como tales, pero también a enseñar a nuestros hijos la obediencia primero al Señor para luego la hagan funcionable en nuestra vida. Pero ahora va a hablar con los padres, porque la preocupación no solamente es si los hijos son desobedientes, sino qué tipo de padre a veces podemos ser. Y dice la parte del versículo 21, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Algunas veces como padres provocamos a nuestros hijos de manera que no debe de ser la correcta. A veces los desalentamos. En vez de animarles, les desalentamos y les decimos: es que no podés, es que no lo vas a hacer. Y como decimos en educación, le matamos los sueños a los hijos. Pero cuando Dios tiene un propósito en la vida de aquel hijo, déjenme decirle que ninguna palabra tiene efecto. Ninguna. Quienes fuimos criados en el tiempo de la chancleta, del garrote, no recibíamos animaciones positivas. Recibíamos amenazas alrededor de lo que teníamos que hacer porque nos iba a caer. Pero Dios nos lleva así y nos va diciendo: padre, no nos exasperéis a sus hijos, no los desanimen, no los desalienten. Pero eso sí, no les den alas para que vuelen y luego caigan más fuerte. Debemos de entender que como padres, Dios nos dio el privilegio de tener hijos como un regalo. Pero cuando usted recibe un regalo, no lo agarra para deteriorarlo, no lo agarra para maltratarlo, lo agarra para apreciarlo, para tenerle una estima. Muchos de los padres ni siquiera nos enseñaron a decir te quiero a nuestros hijos. Probablemente a nosotros ni nos lo dijeron, porque el padre creyó que dándole estudio, dándole comida, dándole ropa, dándole zapatos, era una muestra de cariño. Pero los creyentes hemos recibido amor y debemos de dar amor, más cuando se trata de nuestros hijos. Cuando Dios nos bendijo con hijos, también nos dejó nos representa a nuestros hijos como una flecha en la aljaba para entrenar y dirigir. Para la cultura judía, tener muchos hijos era una bendición, pero para los que no tenían hijos, es que eran malditos. Pero eso era parte de esa cultura. Pero cuando usted tiene usted puede tener la analogía de que cada hijo es una flecha, pero así como puede servirle para su defensa, también puede servirle para su deterioro.
¿Cuántos hijos insensatos, crueles, han dejado a sus padres tirados y les han robado absolutamente todo, solamente porque ellos quieren todo lo que corresponde? La mala crianza de los hijos lleva a consecuencias nefastas en la vida. Pero también debemos de reconocer que es una asombrosa y maravillosa obra del Señor. Pero es una obra que requiere ser moldeada paso a paso. Si nosotros nos transportamos a nuestra niñez, debemos de entender tanto a los jóvenes, pero también tener sus limitaciones para con ellos. Todos pasamos por la juventud y algunos fuimos más deschavetados que otros, pero fue la gracia de Dios la que nos acogió y nos ha permitido ir moldeando las conductas, y que aquello tosco que teníamos lo va a ir quitando. Es un proceso en el cual como creyentes debemos de entender que estamos mandados a cambiar. Si hacíamos bronca por todo lo que las esposas hacen mal, ahora estamos llamados no a continuar ese pleito, sino a amarlas. Si las esposas todavía seguimos creyendo que tenemos un esposo que no valió la pena, pero que tomaron la decisión de decir sí, aprendamos a vivir con él. Si los hijos creen que no tienen el padre que merecían, aprendamos a vivir con ellos. Y los padres tenemos que cambiar muchas de nuestras actitudes a veces, porque Dios nos va hablando paso a paso y nos va mostrando algunas veces cómo estamos equivocados. Pero esto no se puede si no retomamos lo que Pablo dijo en uno de sus versículos: si habéis nacido de nuevo, entonces podéis hacerlo. Si alguien no ha nacido de nuevo, es porque no es salvo, porque no ha creído en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. No creyó que Cristo fue a la cruz y murió, y que con la muerte de nuestro Señor Jesucristo Él pagó toda la deuda que nosotros debíamos de haber pagado, pero Él fue nuestro sustituto. Él dijo: Padre, yo voy a pagar la deuda de mis hijos. Y esa deuda fue pagada por Él. Todas nuestras equivocaciones, todas nuestras perversidades, todas nuestras malas actitudes, las pagó Dios, Cristo en la cruz. Pero no solamente hizo eso, sino que fue sepultado. Pero como garantía de sus promesas, Él resucitó. Y esa resurrección es la que nos da la seguridad completa de que Él pagó nuestra deuda, y que al pagar nuestra deuda nosotros ya no debemos nada, ya no somos enemigos de Dios. Él nos reconcilió. Y cuando nosotros nos equivocamos, Dios ya no nos ve la perversidad de nuestra vida, sino que ve a Cristo y dice: yo pagué por Él. Y esa es nuestra confianza. Y ese es el Evangelio que lleva a la salvación a todos aquellos que creen en esa obra redentora. No solamente a los que vivimos en el Evangelio, sino a aquellos que todavía no le conocen a Dios. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación para todo aquel que cree que Jesucristo pagó la deuda de nuestros pecados. El que tenga oídos para oír, que oiga. Amado Padre Celestial, le damos gracias, Señor, por el privilegio de escudriñar su palabra y mostrarnos, Señor, cómo usted